Pues esta semana seguimos con la continuación del vídeo de la semana anterior. Como sabéis, la semana pasada vimos un poco cómo empezar una historia, crear este, vamos a decir, guión para crear tu novela. Vimos cómo se hacía para la parte de la introducción y lo que veremos en esta semana es cómo pasar a crear esta parte del nudo, ¿no? Que sería la siguiente parte y de hecho es la parte más extensa, normalmente suele ser la parte más extensa de todo lo que es la obra. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Antes de empezar y hablar de qué es el nudo, cómo podemos construir un nudo que sea interesante para nuestros lectores, quisiera animar a todas aquellas personas que siguen el canal pero que no están suscritas a que se suscriban. Ya sabéis que mi intención es hacer un vídeo especial una vez lleguemos a 100 suscriptores, así que bueno, ahora que ya nos queda un poquito menos de la mitad para llegar ahí, pues animo a la gente a que se pueda suscribir. Entonces, ¿cómo planteamos el nudo? Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es de dónde venimos, y venimos de esa introducción que ya planteamos la semana pasada. Como os comenté la semana pasada, esa introducción es básicamente el kit de bienvenida de vuestra historia, de la novela o lo que sea que estéis escribiendo. Entonces, en este punto, tenemos que entrar dentro de lo que es la mente del lector y decir, vale, este tipo que sabe, ¿no? Ya dijimos que en esa fase ya le habíamos dado nuestro kit de bienvenida, ¿no? O sea que el lector, a priori, ahora que está empezando el nudo, debería saber cómo es el mundo, cuáles son las reglas de este mundo, quién es el protagonista o protagonistas, y luego pues también antagonistas o cuál es el, digamos, el hándicap o villano o lo que sea por lo que luche el protagonista, ¿no? En qué está en contra, qué es lo que tiene que evitar, puede que sea una persona en sí, o sea, un Sauron, el Imperio, lo que sea, ¿no? Una cuestión importante que tenemos ahí delante, o puede que no, puede que realmente sea un evento, ¿no? Lo que tenemos que evitar. Entonces, bueno, este tipo de cosas. En cualquier caso, lo que sabe el lector en este punto es lo que está en juego, que es lo que estuvimos comentando la semana pasada. Aquí, en esta parte, lo que vamos a ver realmente es cómo el protagonista o protagonistas van a llegar, ¿no?, a esa parte antes de lo que es el clímax de la historia, que será el desenlace. Realmente aquí estamos, digamos, en un espacio en el que el objetivo del nudo básicamente, como os lo comenté en vídeos anteriores, es llevar al lector del punto A al punto B. Durante la primera fase, durante la introducción, nosotros hemos ido definiendo cuál es el punto A. Y definiendo ese punto A, también hemos plantado, o si lo hemos escrito bien, hemos tenido que plantar una semilla en la mente del lector sobre cuál es el punto B. Es decir, cuál es el outcome, por decirlo de alguna manera, el objetivo, la manera en la que intuimos que va a cerrar la historia. Ahora, esto ahora mismo, en este punto, en este inicio del nudo, el lector lo puede tener a grandes rasgos, ¿no? Pero obviamente no sabe cuál es ese viaje, ¿no? Y el nudo básicamente es este viaje. Es ese viaje que el lector, los protagonistas y todos los involucrados en la acción van a hacer para llegar a ese punto que va a ser realmente el clímax y lo que, como decíamos antes, cumpla la promesa que le hemos hecho al lector en la parte de la introducción. Entonces, básicamente el nudo es eso, ese viaje y esa manera de refrescar la historia, hacer que diga, vale, yo parto del viaje con un objetivo, pero durante el viaje pueden suceder cuestiones, ¿no? Y esa es la parte interesante de un buen nudo, en el que a lo mejor pues mi objetivo era derrotar a este villano cuando salí, ¿no?, de la introducción, ¿no? Cuando salgo de ahí tengo que derrotar a este villano, pero luego me doy cuenta que este villano quizá no sea tan malo y hay un villano más villano por detrás y entonces el viaje se me despeja, o no, que este tío tal pero que lo hacía por algún motivo, porque esto, por lo otro. Y entonces a partir de ahí empezamos a moldear y cada paso que vamos dando en ese nudo define cada vez más cómo va a ser ese desenlace, ¿no? Y eso es un poco la idea. Entonces vamos a hablar un poco de qué cosas se pueden hacer en este nudo para hacer que, digamos, la historia sea más interesante. Una de las cosas que sí podéis hacer es introducir nuevos personajes. Aquí es importante esto, ¿no? Es decir, introducir nuevos personajes sí, pero que no sean troncales. Es decir, tú no puedes introducir el protagonista en el nudo. Eso no lo puedes hacer. Ahora sí que puedes introducir un personaje que será un mentor para ese protagonista. Es decir, tú tienes el protagonista en la introducción que, bueno, tiene que cumplir un objetivo, tal, no sé qué, no sé cuántos. A lo mejor durante la introducción pues se plantean los problemas, lo que tiene que hacer. Entonces se encuentra un personaje que le va a ayudar a hacer esto, ¿no? En plan, yo qué sé, se me viene a la cabeza el señor Miyagi, ¿no? Que lo encuentras un poco ya adelantada la película. Es decir,
Al protagonista lo ves desde el minuto 1, pero hasta que la película no avanza hasta cierto punto, no aparece este tal señor Miyagi. Espero que el ejemplo se entienda, pese a que sea un poco retro, ¿no? Pero bueno, entendedme. La cuestión es, el protagonista lo tenemos desde el inicio, pero quizá ese segundo personaje que refresca la historia lo tenemos como hacia ese final de la introducción, principio del nudo de la historia, ¿no? El señor Miyagi, este mentor para el protagonista, no es el protagonista de la historia, aunque tenga un papel central, pero no es el protagonista. El protagonista siempre va a ser esa persona que hemos visto desde el inicio, ¿no? Entonces, este es un poco el tema, ¿no? Hemos presentado protagonista, antagonista al inicio de la historia, presentamos personajes nuevos en mitad de la historia que refrescan la historia y que por lo tanto nos van a ayudar a llegar al final, pero ya introduciendo por nuevas dinámicas y cosas así. Eso es algo muy interesante porque la inclusión de nuevos personajes siempre hace que la historia pues sea más viva. Ahora bien, también cosas que puedo decir. Tengo una novela, por ejemplo, en las que estoy trabajando, en la que hay un personaje que sí que será protagónico en futuras novelas, pero que en esta primera novela no tiene un papel protagonista. Sí que es un personaje muy importante para la trama y aparece como al final del nudo. ¿Cuál es la cosa en este punto? Que este personaje, pese a aparecer hacia el final del nudo, que en principio podría parecer contraproducente con todo lo que he estado contando anteriormente, no es un personaje que sale de la nada. Es decir, aunque el personaje en sí no aparezca en la introducción o en casi toda la parte del nudo, es un personaje que sí que en la introducción se le menciona. Es decir, tú lo puedes mencionar, es lo que os decía del Deus Ex Machina, ¿no? Del tema de no meter elementos de la nada. Es decir, tú lo puedes mencionar. Tú puedes decir, oye, que este personaje existe. Oye, que es total. Que se oigan noticias de a lo mejor 2 NPCs en el fondo que hablan sobre este tío y el protagonista escucha hablar de esto. Cosa no es el caso en esta novela, pero bueno, por poneros ejemplos, ¿no? Se puede mencionar. Entonces, el lector no lo pilla de nuevas. Cuando aparece este tío, dice, hostia, ¿vale? Tiene esa sensación, es algo nuevo, es algo que no se espera, porque lo pongo en un momento en el que la gente tampoco se lo espera, pero no es un personaje que salga de la nada. Es decir, tú ya sabes quién es este tío, tú conoces el background de este tío, has oído hablar de él, has oído de las cosas que es capaz, porque otros personajes han comentado sobre eso. Y luego aparece y dices, hostia. Entonces no es un Deus Ex Machina porque ya lo has planteado anteriormente, has ido tirando semillitas para que llegue ese momento y no te sorprenda. Y esto es algo también importante, es decir, cuando decimos incluir personajes nuevos podemos hacer este tipo de cosas, pero siempre evitando ese Deus Ex Machina. Es decir, tú no puedes plantear un personaje, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Que es un personaje que va a tener un peso importante para la trama sin yo mencionar nada y que de repente como una seta aparezca de la nada. Yo el terreno lo voy preparando y te lo voy preparando como lector en el subconsciente, pues metiéndote en diálogos que hablen del tío este, que pues yo que sé, alguien pueda hacer un comentario, que no sé qué, que en distintos momentos de la historia, aunque sea de manera puntual, se haya comentado la existencia de este personaje y también la reputación de este personaje, para que del mismo modo que los personajes que cuando aparece este tío, pues sienten el tema de decir, hostia, ha llegado este pavo, pues tú puedas también venir con esa idea preconcebida de lo que puede hacer este, porque tú también has pasado por tener como la reputación de este tío, ¿no? Entonces, esto es algo también importante. Puedes meter un personaje sin haberlo mencionado antes, porque os decía, pues un mentor, un señor Miyagi, lo que sea, ¿no? Porque en este sentido pones como al inicio del nudo o hacia la mitad del nudo, lo que sea, pero ya cumple un propósito en, pues digamos, el desarrollo del personaje. Al final, este personaje nuevo que estás introduciendo, en el caso este de que sea, por ejemplo, un mentor o un subvillano, ¿no? Por decirlo, que tú tienes como el villano top, pero que este villano pues tiene como un, yo sé, segundo al mando, ¿no? Y tú has estado viendo en la parte de la introducción pues al villano, pero en el nudo te aparece como el segundo al mando este que viene de una misión lejana y yo qué sé, aparece y entonces le encargan la misión de enfrentarse al protagonista. Por ejemplo, muy cliché, pero bueno, para que me entendáis, ¿no? Esas cosas las podéis hacer porque tienen sentido. Pero meter un protagónico o un personaje como tan potente como es el caso mío de la novela, y meterlo así a pelo, pues hombre, eso sí que ya estaría mal si no fuera que yo ya he ido sembrando el terreno para que esto pues pudiera llegar a funcionar. Entonces, también la manera en la que introducir los personajes es importante. Luego más adelante, cuando veamos cómo desarrollamos todas estas cosas a nivel de capítulo, de cómo metemos los detalles, ya entraremos más en materia, pero que básicamente lo tengáis en cuenta, ¿no? Por otra parte, la manera en la que vamos a trabajar todo esto es exactamente la misma que os enseñé en el tema de la introducción, o sea, hacerlo por bullet points y seguir, pues básicamente desarrollando la historia. Podéis perfectamente hacerlo sin división primero y luego ir agrupando, pues, por trocitos, como os enseñé la semana pasada.
y de este modo hacerlo, ¿no? Os recomiendo mucho que vayáis aquí a ver el vídeo de la semana pasada porque os ayudará a entender todo esto. Pero un bullet point realmente lo mismo lo podéis desarrollar en un párrafo, en 2 o en 3 páginas. Quiero decir, dependerá un poco de lo que realmente podáis estirar el chicle o no, y también entender un poco lo pesado o no que vaya a ser para el lector, porque eso también hay que valorarlo, ¿no? De todas formas, esto ya lo iremos viendo, pero en una primera escritura podéis ser todos los largos que queráis, y luego cuando hagamos la revisión, que es cuando realmente se está escribiendo, entonces ahí sí que pasamos a tijera y recortamos cosas, ¿no? Y ahí sí que te puedes dar más cuenta cuando un texto sobra o no sobra. Pero bueno, es decir, en este punto lo que os quiero decir con todo esto es que no tengáis la idea preconcebida de que un bullet point equivale a una página o a media página o a un párrafo, porque no tiene por qué. Un bullet point puede equivaler a una página entera, puede equivaler a media página, a lo que sea, según cómo lo vayáis a desarrollar. Porque a veces el bullet point es, pues yo qué sé, el personaje A sigue al personaje B, y esto a lo mejor lo podéis escribir en un párrafo, o a lo mejor ese sigue al personaje B es una persecución de la hostia que os dura 4 páginas. Entonces, claro, hay que decir, los eventos pues los podéis estirar o comprimir tanto como sintáis de humor a la hora de escribir el texto, ¿no? Cuando lo paséis a desarrollar. Lo importante aquí es básicamente eso, que tengáis la idea de que lo que estamos intentando conseguir en esta fase es básicamente coherencia interna, no una cuestión tanto de longitud, de saber, pues realmente es mi novela con esto en bullet point me va a durar 100 páginas o 200 o tal, porque esto tampoco lo puedes saber. Pero sí puedes saber, mi novela tiene una estructura coherente, ¿no? El tema que os decía antes, que cada bullet point sea consecuencia del anterior. Eso sí lo podéis saber aquí, y esa es, digamos, la función principal de hacer y de escribir de este modo, ¿no? Primero, blindar la coherencia interna, y luego ya veremos el tema del espacio y todo eso. Y luego, como último punto, también quiero animaros a que a la hora de escribir de este modo, escribáis de una manera en la que, como os digo, blindamos ese tema de la coherencia interna, pero nos vamos a dar espacio para improvisar a la hora de escribir. Es decir, como os decía, si por ejemplo un bullet point es el personaje A sigue al personaje B, pues esa manera de seguirle, eso lo que va a ver, lo que va a oler, lo que va a experimentar este personaje al seguir a ese segundo personaje, todo esto lo podemos dejar libre, ¿no? Es decir, y todo eso según el momento, según lo que ya lo que hayamos escrito en puntos anteriores, la experiencia que nosotros, cuanto más vayamos conociendo al personaje, ¿no? Vamos a hacer esa persecución de una manera diferente, ¿no? De una manera en la que podemos entender mejor la psicología del personaje y todo esto. Una cosa que es importante tener en cuenta es que un personaje, por mucho que tú definas bien, hagas una buena tabla del personaje y tal, realmente lo conoces cuando escribes. Es decir, tú cuando escribes con el personaje, escribes escenas, diálogos, lo ves interactuar, vas pillándole más la manera de ser, ¿no? Y al personaje lo vas conociendo a medida que vas escribiendo con él. Por lo tanto, dejaros ese espacio libre, no seáis muy estrictos a la hora de plantear esto, porque cuanto más conozcáis el personaje, a lo mejor ciertas cosas que habéis planteado, decís, vale, va a ir por aquí, pero lo voy a plantear desde este otro ángulo, porque realmente encaja mucho mejor con la personalidad del personaje, ¿no? Por mucho que tengáis una idea general, pero siempre cuanto más escribáis un personaje, más lo vais a conocer y mejor vais a poder escribir sobre él, ¿no? Entonces eso también es importante. Y el no ser muy rígido a la hora de plantear estas bases, que al final están pues, para lo que están, que es básicamente tener coherencia interna en tu historia, pues es importante pues, tener ese balance entre, pues me cubro en los errores básicos de pues, no tener esa coherencia, pero me doy espacio para poder improvisar y para poder llevar al personaje a que realmente sea él el que viva la aventura, y yo simplemente pues, estoy aquí narrando lo que estoy realmente experimentando con todo esto. Es un sentimiento un poco raro que si no habéis escrito nunca, pues seguramente os cueste de entender, pero a medida que vayáis escribiendo esto lo vais a pillar rápido, porque al final es algo que es bastante natural a la hora de escribir. De todos modos, el proceso lo vais a hacer conmigo, os voy a acompañar a cada punto, ¿no? Entonces, de momento, lo único que os tenéis que fijar es eso que os comento de la coherencia interna, y eso es de momento lo importante. Es algo muy lógico, es algo muy de básicamente preguntarse, esto de aquí, por lógica, viene de lo que hemos comentado antes, ya está. Esto es lo único que tenéis que saber hacer ahora. Luego más adelante ya profundizaremos en más cuestiones
más de, pues, de tono, de por qué, de esto, no sé qué. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. A mí me gusta hacer las cosas pues poco a poco y donde en cada parte del proceso solo tengo una preocupación. Y en este caso mi preocupación es que sea coherente. Así que bueno, con esa idea de coherencia cerramos el vídeo de hoy. La semana que viene pues seguiremos un poco en la misma línea con la parte del desenlace y ya cerraremos esta primera parte de escribir el libro con estos bullet points y ya nos pasaremos a realmente empezar a redactar. Empezar ya a plantear un guión pues como mucho más pulido, mucho más que todavía no es esa redacción final, pero que sí que ya empezamos a ver pues más salsita, ¿no? No solo bullet points, sino que ya empezamos a ver como más interacción y cada vez vamos poniendo más lupa, que al final es un poco la idea de esta manera de escribir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadme un like. Cualquier cosa ya sabéis que me podéis dejar un comentario, que os intento contestar siempre. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. Adiós.